Esto pasó en Ahí Vamos. Muy bien, ahora sí a las 13 en punto estamos en comunicación con Naila Pose, directora de La Bestia Invisible, una obra de teatro que se está presentando actualmente en las carteleras porteñas. Bienvenida, Naila, ahí vamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bienvenida. Bueno, contanos sobre La Bestia Invisible. Estamos haciendo entrevistas a diferentes obras de teatro porque hay una movida, como ya hablamos en otros programas, una movida teatral fuera de lo que es Calle Corrientes y las luces y los famosos, que es bastante atractiva en Buenos Aires, que tiene mucho que ofrecer también. Sí, tal cual, totalmente. Cada vez hay más. Mirá, te cuento un poco. La Bestia Invisible es justamente dentro de lo que es la cartelera teatral porteña. Está, no sé bien cómo llamarla, pero no es una obra de teatro para nada convencional. Digamos, si el paradigma del teatro convencional fuera, digamos, lo que se puede ver en la Calle Corrientes, que está vinculado a obras, viste, que cuentan una historia, que empiezan, se desarrollan y terminan. Lineales. Hay otro tipo de materiales, entre los cuales podemos incluir a La Bestia Invisible, que como rompen con ese paradigma, digamos, rompen con esa manera de vincularse con la teatralidad. Y aparecen otras maneras que están vinculadas más por ahí a experimentos o a explosiones de sensación, de emoción, que a la comprensión de una historia, viste, que a comprender intelectualmente un material. ¿Estás ahí? Sí, te estamos escuchando atentamente. ¿De qué manera rompen con esa estructura más lineal que decís que las obras de teatro convencional tienen? Mira, en el caso de La Bestia, digamos, ronda con una temática que a mí me viene inquietando hace varios años, que es el tema del recuerdo como constructor de identidad en un sujeto. Y bueno, nos juntamos con un equipo de 10 intérpretes y empezamos a investigar sobre el recuerdo como constructor de identidad, y aparece toda una dinámica de un experimento biológico que determina o cuenta que hay algo que, como una determinadas sensaciones o estímulos, como puede ser el miedo, que se transmiten de generación en generación. Entonces hay algo de eso que nos abrió como algo de, como la hipótesis de si uno puede recordar cosas que no vivió. Y a partir de eso aparece como un desprendimiento, a partir de ese experimento aparece como toda una expresión en términos de puesta en escena experimental de 10 monólogos, en donde cada uno de los sujetos va abriendo o expresando algo que recuerda, que articula de alguna manera medio bisagra su identidad. En ese sentido, por ahí en la instancia de monólogo a público, digamos muy, muy a grosso modo, es en donde una de las situaciones que, digamos, no se vinculan con una historia lineal. Por un lado eso, y por otro lado también todo lo que tiene que ver, como se devela mucho el artificio teatral, todo lo que tiene que ver como con la puesta de luces, con el vestuario, digamos, está corrido también en el lenguaje convencional. Los intérpretes, que son 10, hacen ellos como hacen la luz, mueven los objetos, preparan y disponen las escenas, digamos, hay algo de develar como el artilugio escénico, viste que en las obras convencionales generalmente eso sucede en los apagones. Claro, sí. Lo hagan los actores, las actrices o los asistentes de escenario, generalmente esas son cosas que no se muestran a la vista del espectador, y en ese trabajo son parte de la construcción de la identidad de la obra también. Es un laburo que está muy, muy vinculado como al lenguaje de la verdad en el escenario. Al punto que, digamos, mucha gente cuando termina la obra pregunta si lo que están contando los intérpretes es verdad o no. Es muy interesante eso de los recuerdos porque recuerdo haber leído, mira, justamente, de haber leído... Te escucho medio cortado, ¿cómo? Que es interesante el tema de los recuerdos, que he leído también que muchas de las cosas que nosotros recordamos no pasaron tal cual nosotros creemos que pasaron, sino que simplemente se mezclan nuestros recuerdos verdaderos con cosas que nos contaron, y como que los recuerdos no son tal cual como pasaron en ese momento.
Sí, total, eso es muy inquietante y sobre todo, viste, cuando hay algo de lo que recordás que tiene que ver con lo que fuiste, que eso también constituye lo que sos hoy. Entonces hay algo de ese loop que a veces de un recuerdo que se va como modificando, viste, va circulando por distintos lugares, que para mí es muy interesante reflexionar sobre eso. O sea, digamos, la obra es una gran reflexión, o sea, no pretende dar ninguna respuesta, pero abre otras preguntas para mí. Digo, a mí por lo menos armándola, haciéndola, cada vez que yo veo todas las funciones, porque, digamos, me interpela el material, me inquieta y, digamos, está más vinculado a la certidumbre, a la falta de certeza que a la certeza, como algo de lo que decanta el material. Pero nada, si hay una persona que se vaya con una pregunta, para mí esa intervención es de mi intervenciones que llegamos al estudio con mi perra y está haciendo, ¿se escuchó? Sí. Bueno, recordemos que estamos hablando con Nayla Pose, directora de La Bestia Invisible. Sí, se presentan todos los sábados desde las 22 horas en el Teatro Brío, Álvarez Tomás, 1582. Nayla, 1582. Sí. 1582, perfecto. Nayla, Facundo te saluda, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, antes era Manuel. Antes era Manuel, así exactamente. Nayla, a ver, yo escuchando tu descripción de la obra, hay como un lenguaje un poco técnico, digamos, hay como una investigación, siento, previa al armado de la obra. ¿Tiene algo que ver quizás con la memoria celular? ¿Ustedes se meten en esos temas, en esos tópicos? Porque le sentí un paralelismo un poco similar, digamos, la redundancia quizás, con ese tema. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo surgió, digamos, cuál es la matriz de la idea en la obra? Mira, la verdad, yo no soy científica, ni mucho menos. O sea, soy un sujeto, una persona inquieta como en relación a poder articular como elementos de la vida real con elementos poéticos y artísticos. Uh-huh. En el equipo tenemos una bióloga que es Emmanuelle Tardon, que es una francesa, digamos, que aparte de ser actriz es bióloga. Sí. Y a mí me inquietaba mucho investigar desde el lado de la biología los recuerdos, pero lo hicimos muy poco, digamos, no es que hicimos una investigación muy profunda. Cuando este experimento... hay un experimento que se enuncia en la obra, que es un experimento que hacen con ratitas, que a las ratas les hacen oler un olor y les generan una descarga que les produce miedo. Sí. Después, cuando esas ratitas tienen crías, sus crías cuando huelen el mismo olor, también sienten miedo. Entonces hay algo de ese experimento que enseguida nos abrió a nosotros como... preguntas que estaban vinculadas más a preguntas vinculadas al ser y a su constitución, digamos. Sí. Pero no es que realizamos como una investigación exhaustiva en relación a lo biológico, a lo científico, con respecto al recuerdo. También porque son instancias recontra complejas, obviamente, para tener como certezas. Digo, yo creo que si hubiéramos seguido ese camino todavía estaríamos estudiando e investigando, porque es un camino muy largo. No sé si respondo a tu pregunta. Digo, hay algo que tiene que ver con lo biológico como disparador, pero después, digamos, a partir de una hipótesis que genera un experimento y la comprobación de esa hipótesis, que es que sí, digo, hay emociones como el miedo que se transmiten en el ADN, se inscriben en el ADN. A partir de ahí, digamos, empezamos a bucear poéticamente en lo que tiene que ver con nuestra historia. Sí. Por ejemplo, digamos, en el caso de Manuel, la historia de su familia, que, digo, su bisabuelo fue muerto en un campo de concentración, en la historia de nuestro país, digamos, de nuestros abuelos, de la inmigración, digamos, todas cosas que de alguna manera hoy nos constituyen y tienen que ver con nosotras y nosotros. Claro, la constitución del ser en sí mismo, sí. Digamos, fuimos más para ese lado. Bien, no nos pusimos tan técnicos ni sabemos tanto. No, está perfecto. No, es una muy buena propuesta teatral, La Bestia Invisible, que ya tiene agotadas, ¿no?, todas sus entradas para este mes. Sí, tenemos 3, por suerte. Hay algo lindo que está pasando, que digamos que está vinculado a la transmisión
del boca a boca, Sí. y por suerte este mes están las entradas agotadas ya. Bien, entonces recomendamos que vayan a ver La Bestia Invisible y la pueden encontrar en Facebook, La Bestia Invisible, en Twitter, @Bestia Invisible, y en Instagram, La Bestia Invisible. Para todos aquellos que, bueno, quieran sacar entradas, lo van a poder hacer ya en julio. Sí, aparte las entradas nos gusta, o sea, estamos muy contentos con el proyecto, con el encuentro del equipo, y las entradas tienen precios recontra populares, o sea que digamos Sí, que hay algo ahí que también, o sea, para nosotros es importante, que nos gusta mucho el material, estamos muy contentos con el material, y nos copa la idea de difundirlo y que lo pueda ver mucha gente. Bueno, Nayala Pose, directora de La Bestia Invisible, que se están presentando en el Brío, espacio de investigación teatral, Álvarez Tomás 1582. Muchas gracias, Nayla. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por la difusión y, bueno, les deseo un lindo programa. Gracias a vos. Muchas gracias, que tengas buen fin de semana. Nosotros hasta las 14 seguimos con mucho más. Ahí vamos.